Bien, vamos a realizar 3 ejercicios. Estos 3 ejercicios nos ayudarán a afianzar nuestros conocimientos hasta el momento aprendidos. Bien, primero utilizaremos esta lámina que está en la práctica número 1 del módulo 2. El objetivo es primero realizar este trazo o esta trayectoria con coordenadas absolutas. Luego realizaremos este mismo ejercicio con coordenadas relativas. Bien, procedamos entonces. Como había indicado, que por más que trabajemos con coordenadas absolutas o coordenadas relativas, el primer punto siempre deberemos ingresarlo en coordenadas absolutas. Y en este caso, nuestro primer punto será el 0,0. Bien, ingresemos entonces. Primero pulsamos el comando y ahora toca ingresar el origen o el punto 0. Para esto digitamos @0, coma, porque estamos trabajando con coordenadas cartesianas, 0, 0, Enter. Bien, ya hemos definido el primer punto. De momento les había indicado que es solamente necesario mantener activo mostrar rejillas, entrada dinámica, y este lo vamos a desactivar porque no lo necesitamos aún. Bien, ahora vamos a ingresar la segunda coordenada. La segunda coordenada con coordenadas absolutas sería numeral 0,24. Enter. La tercera coordenada con coordenadas absolutas sería @24,24. Enter. Pasamos a la siguiente coordenada, que sería @24,72. Enter. Bien, ahora toca el otro punto. Coordenada absoluta 0,72, coordenadas cartesianas, Enter. Ahora, coordenada absoluta, @0,48. Enter. Escape porque ya hemos definido el primer tramo de nuestra trayectoria. Ahora definiremos el segundo tramo y ya tenemos las coordenadas acá. Por lo que en este caso puedo digitar otra vez o puedo ejecutar el comando línea. Recuerda que si tenemos activa esta opción de forzar a puntos de referencia 2D, podemos acercarnos al inicio de esta línea, aparece un icono de color verde, pulsamos y ya hemos definido el primer punto en el inicio de la línea anteriormente proyectada o trazada. Ahora con la ruedita del mouse puedo acomodar este dibujo y ahora toca entonces en definir en coordenadas absolutas los siguientes puntos. Procedemos. Numeral 120,0. Enter. Numeral 120,16. Enter. Numeral 48,16. Enter. Otra vez, numeral, coordenadas absolutas, 48, coordenadas cartesianas, 72, Enter. Con el siguiente punto. Numeral 104,
72, enter. El siguiente punto sería entonces numeral 88,56, enter. Hay una equivocación, por lo que, como había indicado, tenemos hasta 4 opciones para deshacer estas operaciones. Clic derecho, deshacer, clic derecho, deshacer. Bien, el punto que debemos definir es el 88,72. Numeral 88,72, enter. Continuamos, numeral 88,56, enter. Ahora toca este punto. Sería numeral 64,56, enter. Ahora toca este punto. Numeral 64,32, enter. Otra vez, numeral 120,32, enter. Ahora falta definir este punto y este último punto. Entonces sería numeral 120, una equivocación, digitamos H, enter. Otra vez, numeral 120,72, enter. Numeral 104,72, enter. Bien, escape. Ya he realizado el ejercicio considerando coordenadas absolutas. Bien, ahora toca definir este ejercicio, pero utilizando coordenadas relativas. Bien, antes un breve repaso de lo que vamos a realizar. Bien. Por ejemplo, aquí vamos a asignarle un tag o el punto bien, vamos a asignarle una descripción. Este va a ser el punto 0, este va a ser el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Primero, para definir el punto 0, vamos a ingresar siempre. El primer punto se debe ingresar con coordenadas absolutas. Bien, numeral, luego indicamos 0,0 entre paréntesis. De esta manera nos aseguramos que es una coordenada absoluta. Y también al utilizar esta notación estamos indicando que va a ser coordenadas cartesianas. Bien, el punto número 1 será entonces, el punto número 1 será
Si utilizamos coordenadas relativas, primero ingresaremos arroba. Luego definiremos la posición del punto 1 con respecto al punto 0. Entonces será 0, variación con respecto a y 24. Esa será la coordenada relativa en 1. Ahora, la coordenada relativa de 2. Primero utilizamos el arroba para definir coordenada relativa. Y en este caso, la ubicación del punto 2 con respecto al punto 1 será entonces la variación con respecto al eje X, eje coordenado X, será 0, ¿no? Debe ser 24 unidades. 24 unidades, la variación de 2 con respecto a 1, teniendo en cuenta el eje Y, sería 0, enter. Ahora, el punto número 3 será entonces, si utilizamos coordenadas relativas, arroba primero. Abrimos paréntesis. La variación de 3 con respecto a 2, la variación de 3 con respecto al punto 2, teniendo en cuenta el eje X, será 0, porque es una línea vertical. La variación de 3, de 2 hasta 3 con respecto al eje Y, será 48. Ahora el punto número 4. Punto número 4 será entonces arroba la ubicación o definiremos el punto 4 con respecto al punto 3. Resulta que hay una distancia de 24, pero como la variación es con respecto al eje X negativo, aquí sería entonces negativo, 0. Ahora, la ubicación del punto 5 con respecto al punto 4 será entonces arroba, abro paréntesis, con respecto al eje X no hay nada porque es una línea vertical, entonces sería 0. La variación con respecto al eje Y debe ser 24, pero esta vez negativo, porque X hacia arriba sería, Y hacia arriba sería positivo y Y hacia abajo sería negativo. Como la ubicación del punto 5 con respecto al punto 4 es menos 24. La ubicación del punto 5 con respecto al punto 4 es negativo, menos 24. Tengo definidos ya estos puntos. Bien, para este ejercicio no necesito el ejercicio anterior, por lo que puedo borrarlo. Ahora tengo que definir el origen, y para definir el origen utilizamos, para definir el primer punto, no necesariamente el origen. Para definir el primer punto tengo que utilizar coordenadas absolutas. Entonces ejecutamos el comando línea y acá digitamos numeral 0,0. El primer punto se definirá con una coordenada absoluta. El segundo punto, este punto será entonces arroba 0,24 positivo, enter. Bien, el siguiente punto será arroba la variación del siguiente punto con respecto al eje X será 24.
La variación con respecto al y será 0 porque es una línea horizontal. Enter. Ahora definimos el siguiente punto. Será entonces arroba este punto con respecto a este punto no varía con respecto al eje Y, con respecto al eje X. 0,48. Enter. Ahora, este otro punto con respecto al anterior será arroba menos 24, porque la ubicación es con respecto la ubicación será o la coordenada con respecto este punto con respecto a este punto será menos 24 porque está al lado negativo de la le corresponde en menos 24 porque está orientado con respecto al eje X negativo, coma, 0. Enter. Ahora, la siguiente ubicación será arroba, como es una línea vertical, 0 con respecto a X, coma, menos 24 con respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque está orientado hacia el Y negativo. Está orientado hacia Y negativo. Enter. Escape. Ahora ya hemos terminado la primera parte y ahora definiremos lo que falta. Comando línea. Como ya tengo definido la primera línea, no será necesario que ingrese mediante coordenadas. Bastará con que me acerque, espere un rato, aparezca el texto punto final y pulso una vez. Ahora, para definir este punto con respecto al origen, será entonces arroba 120 positivo, coma 0. Enter. Ahora definiré este punto. Será entonces arroba, como es una línea vertical, a X le corresponde 0. Como hay un incremento con respecto al eje Y, será entonces, coma 16. Enter. Bien. El siguiente punto será arroba, como esta vez hay un decremento con respecto al eje X, será menos 72, como es una línea horizontal, le corresponde 0 al eje Y. Enter. Ahora me toca definir este punto. Arroba, coordenada relativa, con respecto al eje X es 0 porque es una línea vertical, 0, coma. Con respecto al eje Y hay un incremento, por eso es 56, enter. Bien. Ahora, el siguiente punto es este de acá, será arroba 40 porque hay un incremento con respecto a X, coma 0 porque es una línea horizontal, enter. Ahora, con respecto, falta este punto, definimos este punto con respecto al punto anterior,
arroba 0, porque es una línea vertical, coma. Como esta vez hay un decremento de 16 unidades, digitamos menos 16, enter. Al siguiente, arroba, como es una línea horizontal y es esta vez un decremento con respecto al eje X de menos 24,0, enter. Hay un decremento con respecto al eje Y para el siguiente punto. Entonces será arroba 0, menos 24, decremento con respecto al eje Y, enter. Ahora ya tengo este punto, me falta definir este punto. Será entonces arroba 56, incremento con respecto a X, 0, enter. Ahora hay un incremento con respecto al eje Y, incremento con respecto al eje Y, pero nada con respecto a X. Entonces será arroba 0,40, enter. Ahora hay un decremento con respecto al eje X, nada con respecto al eje Y. Será entonces arroba menos 16,0, enter. Escape. Bien, entonces ya hemos definido esta geometría, esta trayectoria, primero utilizando coordenadas cartesianas absolutas, luego, ahora último, con coordenadas cartesianas relativas. El procedimiento para realizar este ejercicio será muy similar al utilizado en el ejercicio anterior. ¿En qué consiste? Primero vamos a realizar esta figura, este polígono, pero trabajando con coordenadas absolutas. Luego realizaremos este mismo ejemplo, pero trabajando con coordenadas relativas. Primero, cuando comenzamos un dibujo o en este caso la práctica, el primer punto siempre se debe definir con coordenadas absolutas. Bien, ejecutamos el comando línea y el programa me indica que puedo ingresar un punto. Puedo ingresar ese punto con coordenadas o puedo pulsar en pantalla. Ahora ingresaremos esa coordenada utilizando, coordenadas, ¿no? Esta vez el primer punto será una coordenada absoluta. Bien, digitamos numeral, luego indicamos 0 para el eje X, 0 para el eje Y. Utilizamos la coma para diferenciar las coordenadas cartesianas. Enter. Ya tengo el primer punto y comienza en el origen. El segundo punto será 60,0. Pero como estamos trabajando con coordenadas absolutas, hay que anteponer el carácter numeral. Será entonces 60, el coma es coordenadas cartesianas. 0, enter. Luego me toca definir este punto, el que muestro en pantalla. Bien, otra vez, numeral para coordenadas absolutas, 60, coma para separar las coordenadas cartesianas, 15, enter. Otra vez, numeral, 20,
15. Enter. Ya hemos definido este punto, el que tengo sostenido ahora. Me toca ahora este punto. Numeral 20,35. Enter. Ya está definido. Continuamos con el siguiente. Será entonces numeral 55,35. Enter. Continuamos. Será numeral 55,50. Enter. Siguiente punto. Numeral 20,50. Enter. Como estamos trabajando con coordenadas absolutas, digitamos numeral, será entonces 20,70. Enter. El siguiente punto será numeral 60,70. Enter. El siguiente punto igual será numeral 60,85. Enter. Bien, otra vez, numeral 0,85. Enter. Ahora me toca definir este último punto. Este último punto lo podemos definir de dos maneras. Pulsando una vez que aparece ese icono de color verde y forma cuadrada. Al costado aparece el texto de punto final. Esa sería la forma más práctica de realizar. Pero ahora también ingresaremos las coordenadas. Será entonces numeral 0,0. Enter. Escape porque hemos concluido con el ejercicio. Bien, ya hemos realizado la primera parte. Ahora toca realizar la segunda parte. Bien, ahora vamos a utilizar coordenadas relativas. Para esto vamos a indicar que esto va a ser el punto de origen. Este punto va a ser mi origen o punto cero. Esto va a ser el punto número 1. Esto va a ser el punto número 2. Y este el punto número 3. Si estamos ingresando valores absolutos, debemos ingresar este texto anteponiendo el numeral. Igual acá, si vamos a ingresar valores o coordenadas absolutas, ingresamos este texto anteponiendo el carácter numeral. Pero esta vez no. Esta vez vamos a trabajar con coordenadas relativas. Quiere decir que vamos a utilizar el símbolo de arroba. Bien, para ingresar el primer punto, siempre ingresamos valores absolutos. Ahora, con respecto a este punto, necesito definir el punto 1. Bien, entonces será punto 1 será igual a arroba, entre paréntesis, coma, paréntesis. La variación de x, la variación con respecto a x del punto 1
con respecto al punto 0 será 60. Por eso indicamos 60 con respecto a X y con respecto a Y no hay ninguna variación. O sea, es una línea horizontal. Por esa razón, aquí sería 0. Ahora, para el punto número 2. Para el punto número 2, teniendo en cuenta que vamos a definir el punto número 2 con respecto al punto número 1. Si utilizamos esa definición, tenemos que anteponer el arroba, considerando que va a ser un punto relativo. Abrimos el paréntesis. La variación de X de 1 hasta 2 es 0. ¿Por qué? Porque es una línea vertical. Ahora, coma, la variación de 1 a 2 con respecto al eje Y sería 15. 15 positivo. Ahora vamos a definir el punto 3 con respecto al punto 2. Entonces, el punto 3 será arroba, porque es una coordenada relativa. En el eje X, en vez de un incremento, hay una disminución o decremento. Entonces, desde 60 hasta 20, sucede que hay una disminución de 40 unidades. Decremento o disminución. Ahora, desde el punto 2 hasta el punto 3, el valor se mantiene constante en 15. 15 a 15, la variación con respecto al eje Y es igual a 0, o también es igual a 0 porque la línea es horizontal. Entonces, comenzamos a definir. Vamos a borrar la figura que ya hemos trabajado en la parte anterior. Primero definimos el punto inicial. Y como punto inicial siempre se inicia con coordenada absoluta. Bien, ejecutamos el comando línea. Pulsamos una vez el numeral porque vamos a comenzar con una coordenada absoluta. 1, o sería 0, 0, enter. Bien, ahora, el punto que señalo, el que estoy agarrando con esta mano, con respecto al punto de origen sería arroba, porque es relativo. Sería 60 la variación con respecto al eje X, coma, variación con respecto al eje Y sería 0, enter. Continuamos con el siguiente número, con el siguiente punto. Desde el punto que estoy señalando ahora hasta el punto al que va a llegar, la variación con respecto a X es 0. 60, 60, variación 0. Desde 0 hasta 15, la variación con respecto al eje Y sería 15. Ingresamos ese valor. Sería entonces primero arroba, coordenada relativa, 0 con respecto a X, 15 con respecto a Y. Enter. Ahora vamos a definir el punto que estoy señalando con respecto al punto anterior. Primero, con respecto al eje Y, pasó de 60 a 40, mientras que de 15 pasa a 15.
De 60 a 20 hay una disminución o un decremento. En este caso sería entonces arroba de 60 a 20 significa que disminuyó 40 unidades, coma 0. Enter. Ahora, si vemos estas dos coordenadas, con respecto a X pasa de 20 a 20, o sea, varía 0. Pasa de 15 a 35, o sea, incrementa 20 unidades. Por lo que, para definir el punto que estoy señalando, utilizaré una coordenada relativa, arroba, con respecto a X, 0, coma, con respecto a Y, 20 unidades. Enter. La siguiente ubicación o el siguiente punto sería esta vez arroba 35 con respecto al eje X, 35, 0 con respecto a Y, porque es una línea horizontal. Ahora me toca la línea vertical, esta de acá. Entonces será arroba 0, porque no varía con respecto a X, coma, pero sí hay un incremento con respecto al eje Y de 15 unidades. Enter. También, otra vez, si evaluamos de X55 pasa a X20, o sea, hay una disminución de menos 35 unidades, menos 35. Definimos entonces como arroba menos 35, 0 con respecto a Y. Enter. Ahora, definimos esta línea o dibujamos esta línea, entonces necesito indicar este punto, el que estoy señalando ahora. Será entonces arroba variación con respecto a X es 0, coma, variación con respecto a Y sería 20 unidades. Enter. Ahora, este punto con respecto a este otro punto. Si evaluamos, aquí es 60. Antes era 20. Entonces hay un incremento de 40 unidades con respecto a X. Y si vemos la coordenada Y, de 70 pasa a 70. Es constante, no varía con respecto a Y. También es una línea horizontal. Entonces agregamos el carácter alfa, arroba 40, 0. Enter. Ahora esta línea vertical sería arroba con respecto a X, la variación es 0, con respecto a Y, la variación es de 15 milímetros. 15. Enter. Bien. Desde este punto hasta este punto. Con respecto a X hay una variación. Pero en este caso sería una disminución o un decremento desde 60 hasta 0. Por esa razón indicamos arroba menos 60, 0, enter. Ahora, para definir este último punto, basta con que me acerque, aparece ese icono de cuadrado color verde indicándome que es un punto final, puedo pulsar
Por ejemplo, me acerco y pulso. Bien, pero como estamos trabajando con coordenadas, lo que voy a hacer es retroceder una vez. Para retroceder, puedo digitar H, o puedo pulsar una vez esto, o puedo dar un clic derecho y buscar deshacer, o puedo presionar la tecla hacia abajo, busco la opción deshacer. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 alternativas para deshacer el último procedimiento. Entonces ahora digitamos. Pero antes voy a ver. Vamos a definir este punto que estoy señalando con la mano con respecto a este otro punto. Si vemos de 0 a 0 no varió nada, pero desde 85 hasta 0 disminuyó el eje Y. Entonces digitamos arroba 0 con respecto a X, coma, menos 85 con respecto a Y. ¿Por qué? Porque la coordenada disminuye desde 85 hasta 0, o se observa un decremento desde 85 hasta 0. Enter. Escape. Bien, ya hemos realizado este ejemplo, tanto en coordenadas absolutas y coordenadas relativas. Ahora toca desarrollar el ejemplo número o la práctica número 3 del módulo 2. Bien, vamos a trabajar considerando que el punto que estoy señalando ahora con el cursor es el punto de origen o el punto inicial de esta geometría o de este polígono. Comenzamos entonces. Para esto vamos a utilizar coordenadas polares. Coordenadas polares relativas y coordenadas polares absolutas. Para definir una coordenada polar absoluta, debemos anteponer el carácter numeral. Pero si vamos a definir una coordenada relativa, hay que anteponer el carácter arroba. Bien, primero definiremos la ubicación de mi punto de origen o de mi punto de inicio del modelo o del ejemplo. Primero, puedo ingresar este número mediante una coordenada cartesiana o puedo ingresar este mismo número con una coordenada polar. Bien, otra vez puedo ingresar este número con una coordenada cartesiana o con una coordenada polar. Pero tenga en cuenta que el primer número que indiquemos deberá ser coordenada absoluta. El primero siempre será coordenada absoluta. Bien, entonces utilizamos el comando línea y ahora indicamos para una coordenada absoluta será numeral 600,50. Enter. Bien, hacemos un zoom. Ahora sí, ya identificamos el punto. O puedo indicar el punto de origen con una coordenada absoluta polar. Escape. Ahora indicamos otra vez comando línea. Agregamos el símbolo de numeral porque será una coordenada absoluta. Ahora indicamos el radio es el primer número. Radio será 602
0.0797 menor que o ángulo, y acá indicamos el ángulo 4.76 y enter. Ya tengo la posición del primer punto de mi línea. Bien, podemos trabajar con cualquiera de esas opciones. Ahora definiré el segundo punto, pero con coordenada absoluta. Entonces será numeral 657.56669, carácter menor que el ángulo 11.22, enter. Bien, ya tengo definido el segundo punto. Si vemos, también ya tenemos la coordenada del siguiente punto. Entonces ingresamos ese valor. Numeral porque vamos a trabajar con coordenadas absolutas. Digitamos 719.6754 menor que para indicar el ángulo y 7.02, enter. Bien, ya tengo estos tres puntos o las dos primeras líneas de mi ejemplo. De esa manera se trabaja con coordenadas absolutas. Ahora vamos a trabajar, ya no vamos a completar todo este ejemplo con coordenadas absolutas porque ya no tiene sentido sabiendo que podemos trabajar con coordenadas relativas. Escape. Selecciono estas dos líneas, borramos y comenzamos entonces ahora con las coordenadas relativas. Bien, por más que vaya a trabajar con coordenadas relativas, el primer número se deberá ingresar con coordenadas absolutas. Bien, comando línea, pulsamos, utilizo la coordenada absoluta cartesiana para definir el punto inicial. Entonces, primero ingresamos numeral, luego ingresamos 600 con respecto a x, 50 con respecto a y, pulsamos en enter. Bien, ya tengo el primer punto. Ahora toca definir la posición del segundo punto, pero con coordenadas relativas. Bien. Me toca definir el punto número 2 con respecto al punto número 1. O cambiémosle de nomenclatura. Este que sea el punto 0 y este que sea el punto número 1. Entonces definiremos el punto número 1. Será primero el radio. El radio hace referencia a 90. Radio, el carácter menor que, ángulo. R será entonces 90. Ángulo. Este ángulo debe ser con respecto al eje X. O sea, no me sirve este 30. Me sirve este ángulo, que sería 90 menos 30, 60 grados.
Entonces, para definir el punto 1, debo indicar 90, ángulo 60 grados. Y debo anteponer el arroba. Arroba porque estoy trabajando con coordenadas relativas. Ahora, para el punto número 2. Punto número 2 será entonces el punto número 2 con respecto al número 1. Será punto número 2. Este radio es igual a 80. Digitamos 80. Ahora digitamos el carácter menor que hace referencia al ángulo. Y acá sí observamos que el ángulo es de 30, pero 30 con respecto al eje X. Hacia arriba será un ángulo positivo y hacia abajo será un ángulo negativo. En este caso será menos 30 grados. Y como estamos trabajando con coordenadas relativas, utilizamos el arroba. Bien, realizo esto en el programa. Pulso. Ahora vamos a indicar la coordenada relativa polar, coordenada polar relativa del siguiente punto, que sería arroba 90 para indicar el radio, coma, no utilizaré 30, utilizaré su complemento, que sería 60, enter. A ver, vamos a digitar H y enter porque me parece que he cometido un error. Otra vez, sería ángulo, arroba, el radio será 90, digitamos el ángulo y ahora 60 grados, enter. Bien, ahora sí. Continuamos con el siguiente punto con respecto al anterior. Será en este caso 80 y menos 30. Digitamos arroba, digitamos esta vez como radio 80, ángulo será en este caso menos 30, enter. Bien, ahora toca completar esta información. El ángulo que forma esta línea con respecto al eje X será 60. Será entonces arroba 30, ángulo 60, enter. La siguiente será arroba 40, ángulo menos 30, enter. Bien, ya tengo definido este punto, el que tengo señalado y sujetado con la mano. Ahora, necesito definir el ángulo o el siguiente punto. Bien, para esto, acuérdate, si el ángulo es hacia arriba, será un ángulo positivo. Y si el ángulo es hacia abajo, será un ángulo negativo. Entonces, lógicamente, ahora toca un ángulo negativo. Primero indicamos arroba, luego indicamos el radio, luego digitamos menor que, y ahora indicamos menos 130 grados, enter. Bien. Ya estamos en este punto. Trazo, y esto deberá ser un ángulo de menos 30 grados. Digitamos arroba
50 como radio, ángulo menos 30, enter. Ahora necesito ubicar este punto. Lógicamente será arroba 30 como radio menor que menos 120, enter. Ya, ahora ya tengo identificado el punto, tengo identificado y dibujado este punto. Ahora me toca dibujar este punto. Bien, proyectamos un eje X imaginario. Sabemos que esto mide 60 grados como ángulo y sabemos que esto es 90 grados como ángulo. Entonces, 60 más 90, esto sería 150 grados. Radio 40 y 150 grados positivo. Definamos el siguiente punto, sería arroba 40 grados, 40, radio 40, ángulo 150 grados. Enter. Bien, ya está definido. Ahora definimos la siguiente, que sería arroba 40, ángulo, el ángulo sería menos 120, menos 120, enter. Ya tengo definido este punto. Ahora me toca definir esta línea de longitud 70. Sería arroba 70 unidades, ángulo de menos 30, enter. Ahora me toca, ahora el punto que tengo ya definido, es este que muestro y sujeto en pantalla. Entonces el siguiente punto será arroba 30 como radio, ángulo sería menos 120, enter. Bien, ahora me toca definir la longitud 40, arroba 40, ángulo 150, enter. Ahora me toca el lado 50, sería arroba 50 como radio y como ángulo sería menos 120. ¿Sí? Menos 120. A ver, 50, ángulo, menos 120, enter. Ahora me toca definir el lado de 40. Sería entonces arroba 40, ángulo menos 30 grados, enter. Ahora falta el de 30, arroba 30, ángulo menos 120, enter. Ahora lado de 50, sería arroba 50 como radio, como ángulo sería 150, enter. Ahora el lado de 30 sería arroba 30 como radio y como ángulo menos 120, enter.
Ahora el siguiente lado de 30 sería arroba 30 ángulo menos 30. Enter. Ahora el lado de 20. Arroba 20 como radio, ángulo menos 120. Enter. Ahora el lado de 30. Esto de acá sería entonces arroba 30 ángulo 150. Ahora me toca definir este lado de 20. Sería entonces arroba 20 como radio, ángulo menos 120. Ahora toca el lado 50. Sería entonces arroba 50 ángulo 150. Enter. Ahora subimos otra vez. Me toca el lado de 30 y luego de 30. Primero el primer 30. Arroba 30 como radio, ángulo 60 grados, enter. El siguiente 30, arroba 30, ángulo 150, enter. Ahora me toca el lado de 60, ángulo 60, ángulo 60 grados. Enter. El siguiente, arroba 20, ángulo 150 grados. Ahora me toca definir el 90. Bueno, me he equivocado, no hay problema. Para deshacer esta equivocación tenemos hasta 4 procedimientos. Ahora pulso esta opción. Bien. Ahora otra vez, arroba 90, ángulo 60, enter. Ahora, para cerrar completamente este polígono, lo que puedo hacer es simplemente acercarme, me acerco, espero un rato, aparece el icono cuadrado color verde indicándome punto final, siempre y cuando tenga activo la opción tenga activa la opción de precisión, forzar a puntos de referencia. Y si no tengo esta, no puedo realizar esa operación, por lo que ahora me queda en ingresar estos datos. Arroba 50 ángulo de 150 positivo. Enter. Activo por si acaso. Escape. Y bien, ya tengo la geometría. Hay otro ejemplo más. Y está aquí. Bien, es muy similar al que acabamos de realizar y eso ya se los dejo a ustedes. Bien. Gracias. Permiso.